El 7 de octubre de 2025, la Agencia Espacial Europea publica las primeras fotografías oficiales de 3/Atlas, el cometa interestelar que roza Marte. Todo el planeta aguardaba con expectación pormenores fascinantes. Sin embargo, lo que surge es una oleada de indignación, un punto borroso, mutismo por parte de la NASA, China y los Emiratos Árabes Unidos, y ni rastro de los datos nítidos que todos esperaban. ¿Por qué el sobrevuelo de Marte más seguido en años, aquel que paralizó las redes, acaba dejando solo interrogantes? ¿Y qué ocultan las agencias tras sus justificaciones técnicas? Cuando astrónomos aficionados logran instantáneas más definidas que misiones multimillonarias y empiezan a circular chismes sobre composiciones químicas imposibles, queda claro una sola certeza: la verdadera historia apenas arranca. Entonces, ¿qué nos están escatimando? A las 9:22 UTC del 7 de octubre, las primeras imágenes oficiales de la ESA sobre 3/At inundan los canales de la agencia. En cuestión de minutos, las cuentas científicas más influyentes, los fans del espacio y hasta las páginas de memes difunden el mismo fotograma decepcionante. Un tenue punto difuso, apenas más luminoso que el ruido digital que lo rodea. Al mediodía, almohadilla Cassis se convierte en tendencia en 4 idiomas. Etiquetas como almohadilla.orboso y almohadilla donde están las fotos arrasan en X y Reddit, con expertos de sofá desmenuzando cada píxel. La frustración va más allá de la decepción. Inundan las comparativas lado a lado, mostrando capturas de telescopios caseros con mayor nitidez que el orbitador marciano de miles de millones de euros. Los comentarios señalan a la ESA por encubrir algo, aludiendo al silencio paralelo de la NASA, China y los Emiratos Árabes Unidos. Cuanto más preguntas sin respuesta, mayor la demanda de una aclaración genuina. La cámara Cassis del ExoMars Trace Gas Orbiter no se diseñó para perseguir visitantes interestelares. Su función es cartografiar la superficie de Marte en colores vívidos, detectando deslizamientos y variaciones leves en polvo y escarcha. Al orientarla hacia 3/Atlas a 30 millones de kilómetros, sus limitaciones salen a flote. Cada píxel de Cassis abarca unos 340 km a esa distancia. Suficiente para engullir volcanes marcianos enteros, y ni hablar de un núcleo cometario de apenas unas decenas de km. La resolución de la cámara, 11,36 microradianes por píxel, impone un techo inflexible. Pase lo que pase con el enfoque o la exposición, todo lo menor que un píxel se difumina. Es luz esparcida sobre el sensor. Nick Thomas, el investigador principal, lo describió como un esfuerzo extremo, solo para lograr una detección. El cometa era al menos 10,000 veces más tenue que las formaciones superficiales para las que Cassis fue concebida. El equipo apiló exposiciones, ajustó el seguimiento y extrajo cada ápice de señal del ruido. El resultado, ese punto impreciso, no es un montaje, sino un límite técnico. La coma, esa envoltura de gas y polvo de miles de km, se funde con el fondo, y el núcleo desaparece por completo. La física no da tregua. A tales distancias, ni el mejor equipo en Marte puede desvelar secretos del cometa, solo confirmar su existencia. El público anhelaba un retrato. La cámara solo ofreció una huella. La siguiente oportunidad de detalles precisos debía provenir de otro instrumento o una órbita distinta. JRISE, la cámara de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, se suponía que sería el as en la manga de Marte. Sus lentes resuelven huellas de rovers desde órbita. Y a 30 millones de kilómetros, prometía al menos un atisbo, quizá unos píxeles, del núcleo de 3/Atlas. Pero durante el sobrevuelo, JRISE se apaga. El cierre del gobierno de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre, paraliza toda la operación. Sin órdenes ascendentes, sin registros de Estado, sin liberaciones de datos públicos. Los canales oficiales se enmudecen por días. Astrónomos aficionados y expertos refrescan el archivo de JRISE, ansiosos por cualquier rastro de la campaña. Nada surge. Hasta los planes previos, que suelen publicarse con antelación, están ausentes. Con los canales de la NASA congelados, las conjeturas se vuelcan hacia otros observadores de Marte. El orbitador chino Tianwen-1 y la misión OPE de los Emiratos Árabes Unidos habían seguido el avance del cometa.
Aún así, ninguna suelta imágenes, declaraciones ni siquiera un desmentido. El silencio se intensifica. Unos lo achacan al cierre como causa evidente, pero otros se preguntan por qué 3 agencias espaciales en 2 continentes optan por callar. Sin datos, los rumores colman el vacío. Cada hora sin réplica atrae más foco hacia lo ausente. No solo una foto más clara, sino la impresión de que las cámaras más avanzadas del mundo han sido amordazadas. La ausencia de JRISE se erige en protagonista. Ese tesoro perdido deja las redes ávidas de pruebas externas, y cada duda sin resolver aviva la sospecha de que algo se oculta deliberadamente. En las horas posteriores a que el punto borroso de la Agencia Espacial Europea se viralizara, estallan las batallas de imágenes. Astrónomos aficionados desde Italia hasta Japón comparten sus propias tomas. Algunos con pilas profundas de decenas de fotogramas, otros con filtros de escalado por IA que prometen desentrañar estructuras ocultas. Para el 9 de octubre, la red se divide en 2 bandos. Un sector afirma divisar un núcleo definido, tal vez un indicio de cola o chorro, sosteniendo que telescopios de patio superan a un orbitador de miles de millones de euros. El otro grupo advertía de que cada detalle novedoso era una mera ilusión, un espectro surgido del exceso de procesamiento y el deseo de creer. Maya Trin, destacada cazadora de cometas oriunda de Melbourne, se erigió en la portavoz no oficial del primer bando. Difundió una serie de fotografías, cada una más elaborada que la anterior, acompañadas de notas que señalaban rastros no aleatorios en torno al núcleo. Sus publicaciones acumularon decenas de miles de comparticiones, avivando un torrente de conjeturas sobre lo que los expertos podrían estar pasando por alto o encubriendo. Sin embargo, los astrónomos profesionales contraatacaron, compartiendo comparaciones lado a lado y ejecutando simulaciones. Demostraron cómo la superposición de tomas débiles puede intensificar el ruido de fondo, convirtiendo rayos cósmicos y píxeles defectuosos en estructuras falsas. El escalado con IA, sostenían, solo agudizaba los artefactos, sin mejorar en absoluto la rigor científico. El debate se volvió altamente técnico en cuestión de poco tiempo. Conceptos como sigma clipping, deconvolución y pareidolia se volvieron virales en los foros mientras los usuarios intentaban desentrañar la realidad a partir de los datos brutos. Algunos destacaron que incluso una pila perfecta a la escala de 340 km por píxel de Cases jamás podría resolver un núcleo cometario de una fracción de ese tamaño. Las imágenes amateur más nítidas, al rastrear su origen, solían depender de mejoras agresivas que generaban más interrogantes que soluciones. Con cada nuevo fotograma procesado, la frontera entre hallazgo y engaño se desdibujaba cada vez más. El afán de Internet por obtener precisiones superaba lo que los datos podían ofrecer de manera honesta, y la exigencia de análisis rigurosos y transparentes se hacía cada vez más insistente. Si había algo digno de verse, requeriría algo más que trucos informáticos para demostrarlo. Mensajes anónimos empezaron a circular justo antes de que las primeras imágenes de la ESA dejaran de ser tendencia. A medida que el ecosistema de rumores se ampliaba, crecían también las peticiones de datos auténticos. El voraz deseo de respuestas en la red ahora dependía de la siguiente tanda de hechos verificables, cálculos de trayectoria, señales de radio, cualquier cosa susceptible de comprobación. Hasta entonces, la carga de la prueba recaía en los proponentes, no en los escépticos. Mayeri Leferland, jefa de turno de Perseverance, se topó con un dilema que no encajaba en el protocolo de la misión. La cámara de navegación del rover no estaba diseñada para perseguir cometas, mucho menos uno que surcara el cielo marciano a casi 90 km por segundo. Pero el 7 de octubre, dio luz verde a una secuencia especial, 10 minutos de exposiciones continuas al cielo, en un intento por captar algún rastro de 3/diagonal Atlas mientras atravesaba el campo visual de G0. Los fotogramas crudos revelaron una sola raya tenue. Medía poco más de un píxel de ancho y se extendía en diagonal por la imagen. A primera vista, parecía un fallo digital o un rayo cósmico, pero el momento coincidía con el paso previsto del cometa con una precisión de segundos. Los cálculos detrás de la mancha eran sencillos, aunque las consecuencias no lo fueran. A 90 km por segundo, 3/diagonal Atlas recorrería unos 54,000 km en 10 minutos, la misma longitud que la raya en la NavCam.
Si la exposición abarcaba toda la secuencia, la raya encajaba en el modelo de desenfoque por movimiento. Un objeto lejano desplazándose a gran velocidad, demasiado débil para un solo fotograma, pero detectable como una mancha al integrarse en el tiempo. No obstante, había un inconveniente. Si la cámara hubiera realizado una exposición corta única, la fuente tendría que estar mucho más cerca, quizá incluso en órbita marciana, para generar una raya de igual longitud. Sin acceso a los encabezados originales de los feeds, el tiempo de exposición y el ritmo permanecían guardados en los registros del rover. Todos los cómputos dependían de ese dato ausente. ¿Era este el cometa o un objeto más próximo surcando el firmamento? La resolución de Lettelin transformó un rumor impreciso en una afirmación contrastable. La raya de la NavCam se convirtió en el primer dato concreto en un océano de especulaciones, un interrogante de 54,000 km. Para la siguiente fase de escuchas de radio y verificaciones de trayectoria, los números establecerían el umbral entre prueba válida y mero ruido. Una línea trazada desde el cráter G0 el 7 de octubre apuntaba casi en línea recta hacia un punto celeste célebre por una sola razón, la señal WOW. En 1977, un radiotelescopio en Ohio State captó una ráfaga de 72 segundos a 1,420 MHz, la línea del hidrógeno. Su origen nunca se localizó, pero las coordenadas perduraron en la SILAB. Ahora, con 3/diagonal Atlas pasando a solo unos grados de esa zona, la casualidad resultaba imposible de pasar por alto. Los foros se inundaron de cálculos aproximados. Para igualar la intensidad de la señal WOW desde un emisor a 600 unidades astronómicas, se precisaría al menos medio gigavatio, quizá 2, si se dirigiera un plato directamente hacia la Tierra. Eso equivale a la producción de una gran central eléctrica lanzada al vacío. Aún así, pese al revuelo, ningún observatorio público soltó datos de la línea del hidrógeno durante el paso. Ni campañas de escucha coordinadas, ni vertidos de espectros crudos, ni siquiera un resultado negativo. El mutismo ya no era solo óptico. Se extendía al radio. La duda flotaba en el ambiente. Con la geometría alineada y los números sobre la mesa, ¿por qué nadie había intentado la prueba más elemental? El 29 de octubre, 3/diagonal Atlas se ocultó tras el Sol desde la perspectiva terrestre, desvaneciéndose en un resplandor tan cegador que incluso los telescopios más potentes quedaron ciegos. Durante casi 40 horas, ningún observatorio terrestre pudo seguirle el rastro. La elongación solar del cometa, su ángulo respecto al Sol, se contrajo por debajo de los límites seguros para todos los instrumentos salvo los más protegidos. Durante el apagón producido en el perihelio, todas las hipótesis tuvieron espacio para desarrollarse. Algunos expertos en astronomía alertaron sobre posibles erupciones naturales o una eventual desintegración, el destino habitual de los cometas sometidos a la presión solar. Otros, al examinar los modelos orbitales, se preguntaron si no estaría ocurriendo una maniobra deliberada, algo artificial, lejos de las miradas. El proyecto Galileo, un grupo enfocado en detectar indicios de tecnología no humana, inició una vigilancia ininterrumpida en todos los canales de radio y ópticos disponibles, en busca de cualquier irregularidad mientras el objeto se aproximaba al punto más cercano al Sol. Con el suceso principal oculto, el planeta se quedó solo con simulaciones y conjeturas. Al reaparecer el 3/diagonal Atlas, su luminosidad, su ruta y posibles nuevos trozos se convertirían en la prueba definitiva de la imprevisibilidad natural y de los confines de la observación humana. Principios de noviembre trae una serie de pruebas para el 3/diagonal Atlas. Los astrónomos analizan las curvas de brillo, en busca de caídas abruptas o aumentos que indiquen roturas. Los modelos orbitales se actualizan con datos frescos, revisando desviaciones mínimas que sugieran chorros, desgasificaciones o algo más peculiar. Cada dato representa un éxito o un fracaso. ¿Se atenúa la luz del cometa como se prevé, o se divide en pedazos? Las proyecciones de trayectoria se contrastan con la observación real, detectando cualquier alteración injustificada. Mientras tanto, la nave Chus aguarda su turno de observación a finales de mes. Sus aparatos ofrecen una visión renovada, aunque los datos brutos no llegarán a la Tierra hasta bien entrado 2026. Hasta ese momento, cualquier variación en la ruta o el resplandor del cometa es una pista,
Y todo retraso en la publicación de información mantiene al mundo en vilo sobre lo que resistió al astro rey. El cielo de octubre no fue exclusivo del 3/Atlas. Solo unos días antes del paso del cometa por Marte, un objeto cercano a la Tierra, registrado como 2025 TF, rozó nuestro planeta, colándose dentro de las órbitas de los satélites GPS sin previo aviso. El asteroide, de apenas unos metros de diámetro, pasó desapercibido para las principales encuestas hasta que estuvo casi encima. Un recordatorio de que, aun en tiempos de vigilancia total del firmamento, lo pequeño y veloz puede seguir siendo invisible. Al mismo tiempo, dos cometas trazaron sus propios caminos erráticos. C/2025 a 6 Lemen empezó a iluminarse con antelación, sugiriendo una erupción inminente. C/2025 R2SW captó interés por su aproximación cercana, a solo 0,26 unidades astronómicas de la Tierra, avivando expectativas de una cola visible y temores de una fragmentación repentina. Cada suceso resaltó las barreras de la monitorización actual, donde la sorpresa siguiente puede llegar desde cualquier ángulo y en cualquier magnitud. La moraleja es clara, el universo rebosa de roces peligrosos y nuestra guardia nunca termina. El 7 y 8 de octubre de 2025, la Agencia Espacial Europea difundió las primeras imágenes oficiales del 3/Atlas, apenas un píxel borroso, lo que desató discusiones mundiales y demandas de mayor apertura. La baja resolución se debía a las restricciones técnicas de Casus, no a una ocultación intencional. Sin embargo, el mutismo paralelo de ICRISE, Tan1 y OPE dejó huecos en los datos sin justificar. A pesar de fotos virales de aficionados y rumores constantes sobre emisiones anómalas o maniobras precisas, ninguna prueba oficial ha avalado tales afirmaciones. La raya en la cámara de navegación de Perseverance coincidía con el desenfoque previsto para un objeto a 90 km por segundo, aunque no se descartaron del todo interpretaciones alternativas. Cuando el 3/Atlas se ocultó tras el Sol en el perihelio, los observadores miraron a principios de noviembre en pos de indicios de desintegración o cambios en la trayectoria. Las observaciones demoradas de Chus y el reciente paso rasante del objeto cercano 2025 TF enfatizan los obstáculos persistentes en el seguimiento de visitantes veloces e impredecibles. Hasta ahora, la esencia real del 3/Atlas sigue sin resolverse, lo que pone de relieve tanto las restricciones como la necesidad imperiosa de datos abiertos en la ciencia planetaria.